Vamos a resolver el siguiente problema que trata sobre calcular un área. El problema dice lo siguiente. En la figura, los lados del cuadrado pequeño son paralelos a los del grande. El área del cuadrado más grande es 16 y el área del cuadrado más chico es 4. ¿Cuál es el área del cuadrado mediano? Como podemos ver, el enunciado es muy simple y tenemos un diagrama que lo ilustra todo. Vamos a volver a leer el enunciado para entender perfectamente lo que nos están pidiendo. Nos dicen que los lados del cuadrado pequeño son paralelos a los del grande. Eso es importante, porque estas proyecciones que están en líneas punteadas significa que también son paralelas a los lados del cuadrado grande, ya que son proyecciones del cuadrado pequeño. Ese es un dato que va a ser muy importante más adelante. El área del cuadrado más grande es 16 y el área del cuadrado más chico es 4. Entonces ahí tenemos algunos datos. Área del cuadrado grande es 16 y área del cuadrado pequeño es 4. Y a nosotros nos solicitan calcular el área del cuadrado mediano. No sabemos cuánto es. Ahora, ¿qué áreas conforman al cuadrado mediano? Y digo qué áreas porque es evidente que hay más de una. Por un lado, el cuadrado mediano contiene al cuadrado pequeño, por lo tanto va a contener esas 4 unidades cuadradas del cuadrado pequeño. Pero también incluye el área que acabo de marcar en naranja. Entonces, esas dos áreas conforman al área del cuadrado mediano. ¿Cómo podemos calcular cuánto vale el área que marqué en naranja? Pues bueno, vamos a observar un poco el diagrama y ver cómo podemos calcularlo. Este es un razonamiento muy visual. Veamos que aquí se forman unos pequeños rectángulos con las líneas punteadas, con esas proyecciones punteadas del cuadrado pequeño. ¿Cómo sabemos que son rectángulos? Pues como dijimos en un principio, el problema dice que los lados del cuadrado pequeño son paralelos a los del grande, y esas líneas punteadas son proyecciones de los lados del cuadrado pequeño, por lo tanto también son paralelas a los lados del cuadrado grande. Y si esta línea de aquí que estoy marcando en azul es paralela a un lado de un cuadrado, y esta también es paralela a un lado de un cuadrado, quiere decir que esas líneas son perpendiculares entre sí. Aquí hay 90 grados. Y en este vértice, que es un vértice de un cuadrado, también hay 90 grados. Entonces este es un rectángulo. Este es un detalle importante. Y vamos a marcar los otros 4 rectángulos existentes en la misma figura. Entonces en total hay 4 de esos rectángulos. ¿Y eso por qué es importante? Porque cada uno de esos rectángulos contiene una mitad dentro del área del cuadrado mediano y una mitad fuera del cuadrado mediano. Aquí se repite el comportamiento. Una mitad dentro del cuadrado mediano, una mitad dentro del cuadrado mediano y una mitad dentro del cuadrado mediano. Y el área que acabamos de marcar en verde, las 4 áreas que acabamos de marcar en verde, justamente conforman el área que nos falta calcular. Entonces, el área en verde de cada rectángulo es la mitad del área de cada rectángulo. Y esos 4 rectángulos juntos, si lo vemos de esa manera, esos 4 rectángulos juntos, los voy a borrar ahora, conforman el área que está dentro del cuadrado grande pero fuera del cuadrado pequeño. En otras palabras, es la diferencia entre el cuadrado grande y el cuadrado pequeño. ¿Cuánto vale la diferencia entre el cuadrado grande y el cuadrado pequeño? Pues vale 16 menos 4, o sea, 12 unidades cuadradas. El área que está marcado en anaranjado ahora vale 12 unidades cuadradas. Y ya vimos, por los rectángulos, que en todos los casos la mitad de cada área, de cada rectángulo, corresponde al cuadrado mediano y la otra mitad corresponde al cuadrado grande. Entonces, la cuestión estaría así. Del área naranja que marcamos en un principio, la mitad es del cuadrado mediano y la mitad es del cuadrado grande. Y como sabemos que vale 12, entonces el área naranja, vamos a ponerlo así, mide 12 unidades cuadradas. Pero la mitad es del cuadrado mediano. Entonces, el área del cuadrado mediano mide las 6 unidades cuadradas que le corresponden del área naranja, más, no olvidemos, esto es muy importante, no olvidemos al cuadrado pequeño, más el área del cuadrado pequeño, que sabemos que es 4, más 4 unidades cuadradas. Entonces, en total, el área del cuadrado mediano va a ser 10 unidades cuadradas, por lo que la solución del ejercicio sería el inciso C.